En esta ocasión, cómo debes realizar tu configuración inicial para que puedas utilizar ya sea para tu empresa, para tu emprendimiento y en cualquier país. En primer lugar, aquí tenemos esta opción de plantilla o el formato, para lo cual el primer paso es que puedas ponerlo aquí, ¿correcto? En este caso y puedas mostrarlo por aquí. Estamos, vamos a decir, para ello es importante que primero debes desbloquear. Una vez desbloqueado, hacemos clic aquí y vamos a poner mostrar. Una vez que ya hemos ingresado mostrar, te van a aparecer de esta forma. Para ello, debes simplemente seleccionar todas las filas, ¿sí? Hacemos clic derecho, formato. Ahora simplemente lo que vas a hacer es cambiar. Por ejemplo, aquí vamos a poner solamente para Estados Unidos en dólares. Luego nos vamos a esta parte de aquí. También seleccionamos, vamos a decir clic derecho y vamos a seleccionar en este caso, por ejemplo, igualmente para vamos a seleccionar lo que sería dólares, ¿sí? Aquí ya lo tenemos y ya está. Entonces, por otro lado, solamente debes cambiar términos y condiciones, información de tu cuenta bancaria. Ahora bien, si en tu país este es importante el número rojo, que aquí sería en este caso el 16, si en tu país es 19, digamos, ¿no? Vamos a solamente hacer un ejemplo, ¿no? Lo ingresamos. Si acá es otro, puedes ingresarlo IGB. Puedes ingresarlo IGB. Como ha estado, puedes ingresarlo también tal como ha estado IVA, ¿no? Eso lo cambias según tu necesidad. Y por aquí vamos a decir, ¿quieres aplicar impuesto? Sí o no. En este caso vamos a decir que no deseamos aplicar, ¿verdad? Si no deseamos aplicar, debería ser el mismo. La suma total debería ser lo mismo, ¿sí? En este caso, para hacer un ejemplo, vamos a recuperar por aquí. Ahí lo tenemos. Y dice, si es no, ¿no? Me dice que es 240, debería ser la suma solamente, ¿no? 248, 248. Ah, pero no, si en realidad deseo aplicar impuesto. Aquí ya dice que el impuesto sería 47.12. Significa que ya se suma adicional, ¿verdad? Ya eso trabajas según tu necesidad, porque hay otros clientes que cotizan con impuesto y otros no. Ahora, para poder en este caso insertar tu logotipo, solamente vamos a desactivar la hoja. Aquí ya tenemos este logo, suprimimos. Vamos a insertar un nuevo logotipo para que podamos de alguna forma tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a decir esto de aquí ahora. Solamente es a modo de ejemplo, no estamos haciendo en realidad para nadie, ¿no? Este es solamente un ejemplo. Listo. Digamos que aquí me parece bien, entonces ya lo tengo. Puedes cambiar información de tu empresa, emprendimiento, ¿no? Aquí, celular, correo, dirección. Ya con eso estaría totalmente listo lo que es tu formato. Pero es importante que usted pueda saber también que puede insertar tus clientes directamente en esta hoja a la columna que corresponde. También puedes cambiar, insertar tu producto de manera masiva. Digamos que ya tienes código, nombre de producto, precio unitario. Entonces lo puedes insertar sin ningún problema. Lo que son la dirección de las imágenes de cada producto lo puedes hacer mediante el formulario, que es más práctico. Ahora finalmente tienes el historial. Aquí realmente no deberías hacer nada. Máximo deberías cambiar en este caso lo que es moneda, porque solamente es para que se pueda acumular tu historial, ¿no? Entonces vamos a ir a configuración para finalizar solamente días predeterminadas. En este caso yo estoy utilizando 7, lo podemos poner 10. En este caso lo puedo poner, por ejemplo, como RUC, ¿no? RUC es esto, posiblemente, si no deseo que aparezca, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto de aquí sería tu RUC, ¿no? Entonces, esto de acá deberías cambiar directamente aquí.
Por ejemplo, en otros países lo llaman poner root y debería cambiar así, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ir a formato y ya se cambió root, ¿no? Entonces, para que tengas muy en cuenta esa parte, ¿no? Y esto de aquí debes dejarlo tal cual. En este caso, el nombre de tu asesor debes reemplazarlo. ¿Quién es el asesor principal? Digamos, ¿para qué? Para que al momento de abrir tu formulario ya te va jalando de manera automática días válidas 10 y el nombre del asesor, ya que de esa forma sería más rápido para que puedas realizar tu cotización. En este caso, si cerramos de esta forma, no sería lo ideal, ya que el sistema siempre se va a quedar abierto todavía. Mira, cuando abres la próxima vez te va a aparecer así. Esto tendrías que nuevamente cerrarlo, ¿no? Entonces sería el Robi, ¿no? El Robi, todo en mayúscula, y para que puedas ir al menú principal. Eso muchos clientes han estado solicitando también. Entonces ya con eso ya puedes trabajarlo. Solamente nos faltaría, ¿no? Por ejemplo, actualizar información. ¿Cómo lo actualizamos? Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí, ¿no? Aquí vamos a hacer clic, último producto, nos vamos para darnos cuenta. Aquí el último producto es una pinza. Digamos, deseamos cambiar el nombre del icono, ¿no? Entonces el icono, mejor dicho, imagen. Entonces vamos a ir a la última parte, solamente a modo de ejemplo. Vamos a decir que deseo cargar un nuevo imagen para esta. En este caso vamos a ir aquí y aquí debemos seleccionar, en este caso, lo que es el correcto. Por ejemplo, vamos a dejarlo esto, ¿no? Para poder darnos cuenta. ¿Sí? Ahora si nosotros volvemos a seleccionar, debería aparecer icono, que sería esto, ¿no? Porque acabamos de actualizar. Y por otro lado puedes actualizar, por ejemplo, aquí estoy a cambio de precio, simplemente actualizas, ¿verdad? Entonces ya podrías nuevamente seleccionar y ya está con el precio actualizado. Ahora, si quisieras crear un nuevo producto, obvio, tienes que hacer solamente ingresar todos estos datos y pones guardar producto. Listo, ¿no? Este código ya existe, por eso no se crea nuevamente. En este caso, si quisieras eliminar un producto, solamente haces doble clic. Aquí vamos a decir eliminamos. Sí. Entonces, vamos a cerrar para que se pueda actualizar, ¿no? Vamos a, en este caso, ir a nuestro Excel para ver nuestros productos. Si se ha eliminado este producto último, que sería pinza, ¿no? Como puedes observar, ya se ha eliminado. Directamente en tu formulario no te puede mostrar. Es posible porque esto trabaja acumulando datos para que cuando busques sea más rápido. Entonces aquí si buscamos pinza, ya no hay, ¿no? Entonces ya se eliminó. De esa forma te puedes dar cuenta que ya está funcionando de manera correcta. Quisieras crear un nuevo producto, simplemente pones limpiar y comienzas a crear tu producto. Si tienes cualquier duda o consulta, déjanos en los comentarios. Muchas gracias.